Bueno, voy a crear la base de datos ya en Access. La base de datos que vamos a estar utilizando en el proyecto y la vamos a llamar sistema administrativo. Bueno, estamos en Microsoft Access y vamos a buscar base de datos en blanco. Pulsamos Enter. Ya por defecto nos aparece base de datos 1. Borramos y ponemos sistema administrativo. Aquí también nos permite ubicar dónde deseamos guardar nuestra base de datos. Por defecto yo la tengo en mis documentos y al momento de darle crear se va a almacenar mi base de datos en el directorio de mis documentos. Entonces voy a darle enter para que ya nos cree la base de datos. Ya tenemos una base de datos en blanco. Por defecto ya nos aparece una tabla. Esta tabla se crea al momento de crear la base de datos. Nos vamos a hoja de datos, ver, vista hoja de datos, que es la que nos estaba mostrando anteriormente, y elegimos vista diseño. Aquí nos aparece por defecto tabla 1. Vamos a borrar y vamos a escribir alumnos. Este es el nombre que tendrá nuestra tabla en nuestra base de datos. Alumnos. Ya estamos listos para empezar a agregar los campos que tendrá esta tabla para así guardar nuestros registros. El primer campo que vamos a agregar es número de cuenta. Número de cuenta, le vamos a decir que sea de tipo número, porque será un número el que vamos a almacenar en este campo. También vamos a almacenar el número de identidad. Número de identidad. El número de identidad le vamos a decir que tiene como tamaño de campo 20. Ok, tenemos número de identidad. Continuamos con nombre del alumno. Va a ser de tipo texto. El tamaño del campo será de 50. Ok, continuamos agregando más campos. Apellido. Va a ser de tipo texto también. La longitud va a ser 50. La longitud. Y continuamos agregando más campos. Edad. Va a ser de tipo número. Tenemos la edad.
que es de tipo número. Vamos a agregar también el teléfono. Vamos a ver. Se movió aquí el... A ver. Ahí estamos. Teléfono va a ser tipo texto. El tamaño va a ser 10, como siempre. Vamos a agregar dirección. A ver, dirección. Dirección. Va a ser de tipo texto. $50 el tamaño. Correo electrónico. Va a ser de tipo hipervínculo. Ahí lo tenemos. Y el último campo que vamos a agregar en esta tabla es carrera. $50. El tamaño del campo. Tamaño del campo carrera es 50. Bueno, quiero mencionar que utilizando un lector de pantalla, ya sea NVDA o JAWS, para desplazarse sobre los campos en Access se utilizan las flechas de direcciones o las teclas de direcciones, y para desplazarse hacia las propiedades del campo, para asignarle un valor o el tamaño, la longitud que va a tener el campo, se utiliza F6. Y para regresar hacia donde estamos agregando los campos, F6 también. Bueno, entonces tenemos número de cuenta, número de identidad, nombre del alumno, apellido, edad, teléfono, dirección, correo electrónico y carrera. Perfecto. Bueno, en diseño nos vamos donde dice ver, vista hoja de datos, que es ya cuando queremos visualizar. Damos que sí. Nos dice que primero debemos guardar la tabla y también nos pregunta que si deseamos
guardarla, ¿verdad? Entonces decimos que sí, porque de lo contrario no se podrá visualizar la tabla que hemos creado con los campos. Entonces, bueno, pulsamos Enter en sí. Ok, tenemos ya para ingresar los datos. Número de cuenta, vamos a decir 200. Perdón, 2000, dejémosla ahí, 2000. Número de identidad 1204 1995 3 ceros 33. Nombre del alumno Manuel. Apellido Maradiaga. Edad 21 años. El teléfono 3290 89 11. Dirección Canela Paz. Correo electrónico manuel95 @yahoo.com. Carrera, vamos a decir que él estudia Derecho. Ok, ya tenemos el primer registro agregado a nuestra tabla alumnos. Tenemos el primer alumno. Bueno, le damos guardar para que permanezcan guardados los datos. Nos vamos donde dice crear tabla. Vamos a crear otra tabla a nuestra base de datos. Esta tabla la vamos a crear con el nombre catedráticos. Ya verán que para crear una tabla se hace el mismo procedimiento que hicimos al principio. Nos vamos a hojas de datos, ver, vista, diseño. Aquí asignamos el nombre, catedráticos, aceptar. Bueno, empezamos a agregar los campos. ID. Lo dejamos autonumérico. Número de identidad. La vamos a dejar en texto. Sí, porque a veces hay personas que acostumbran a escribir guiones u otros símbolos. Entonces por eso lo dejamos de ese tipo. Vamos a agregar el campo nombre. Pulsamos F6 para agregarle el tamaño 50.
En número de identidad no le habíamos asignado el tamaño, asignamos 20. Ok, asignamos el nombre. Vamos a asignar apellido. Siempre tipo texto, 50 el tamaño. Vamos a asignar la edad. Edad. Vamos a decir que es de tipo número. La profesión del catedrático. Siempre es 50. A mí me gusta agregarles cuando es texto el número 50, ya que esto depende de la cantidad de caracteres que ingrese, ¿verdad? Esto no es que está establecido, sino que depende. Vamos a añadir el teléfono. Teléfono va a ser tipo texto, 10. Teléfono, ¿verdad? Dirección. Vamos a agregar la dirección por si alguien quiere localizar al catedrático. Ok, el tamaño del campo es 50. Ahí lo tenemos. Y también vamos a agregar correo electrónico. El correo electrónico lo vamos a poner en hipervínculo, el tipo de dato, para que se pueda almacenar el correo electrónico. Y si hacemos un recuento de los campos que hemos agregado, tenemos un ID, número de identidad, nombre del catedrático, ¿verdad? Apellido, edad, profesión, teléfono, dirección y correo electrónico. Bueno, nos vamos a diseño, ver, vista hoja de datos. Nos dice que primero debemos guardar la tabla y nos pregunta si deseamos guardarla. Le decimos que sí. Ok, y empezamos a guardar nuestros registros. Número de identidad del catedrático, 1201, 1990, vamos a ponerle.
3021. El nombre Juan. Aquí vamos a ponerle Pérez en apellido. Edad 26 años. Profesión vamos a decirle que es ingeniero industrial. El teléfono de él 89 80 0122. Dirección La Paz, La Paz. Correo electrónico juan90@yahoo.com. Ya tenemos nuestro primer registro. Pulsamos guardar. Vamos a crear otra tabla. Nos vamos a crear tabla ok. Nos vamos a hoja de datos, ver, vista diseño, y esta tabla se va a llamar clases. Aceptar. Aquí vamos a ponerle código de la clase. Va a ser de tipo número. Esta va como clave principal. Aquí vamos a poner nombre de la clase. De tipo texto. Y va a tener 50 como tamaño de campo. Esto del tamaño de campo quiere decir que en este campo solo se pueden guardar 50 caracteres. Ya si ingresamos 51 no le va a guardar el último. También vamos a guardar aquí el nombre del catedrático. El nombre del catedrático tiene 50 también de tamaño de campo. Y viene el precio. También vamos a agregar el precio, lo que más nos gusta a nosotros. Bueno, agregamos el precio. Va a ser de tipo moneda. Ajá, de tipo moneda, que aquí lo tenemos. Ok, la tabla clase va a tener los campos código de la clase, nombre de la clase, ¿verdad?
nombre del catedrático, precio. Esos son los campos que vamos a tener en esta tabla. Damos en vista de datos. Primero debe guardar la tabla. ¿Desea guardarla ahora? Sí. Código de la clase. Tenemos también nombre de la clase. Ok. Código de la clase 111. Nombre de la clase matemáticas. Nombre del catedrático Juan. Si recordamos, el nombre del catedrático en la tabla catedrático era Juan Pérez. Bueno, el nombre y el apellido, ¿verdad? Entonces, como aquí nos pide el nombre, es Juan. El precio de esta clase, le vamos a decir que esta clase cuesta 500. Ok. Ya tenemos nuestro primer registro en esta tabla, ¿verdad? En la tabla clase. Vamos a guardar. El programa automáticamente guarda los datos. Nada más que es bueno darle guardar por si no guarda algún proceso, ¿verdad? Entonces, para uno sentirse más seguro, darle guardar. Bueno, esa es una de mis recomendaciones porque yo siempre lo hago. Yo al momento de crear una tabla, de guardar registros, yo siempre pulso guardar porque así estoy más confiado de que se me guardan los registros. Ok, vamos a crear nuestra última tabla. Ya la tabla número 4. Hemos creado tabla alumnos, tabla catedráticos y tabla clases. Ahora vamos a crear una tabla que la vamos a llamar matrícula. Siempre nos vamos a crear, buscamos tabla. Ok. Nos vamos a hoja de datos, ver y vista diseño. Aquí nos pide el nombre de la tabla. Si nos fijamos, estamos haciendo el mismo procedimiento. Desde que creamos la tabla alumnos, estamos haciendo el mismo procedimiento para crear las tablas, para asignar un valor a los campos y también para agregar los campos con su tipo, ¿verdad? Tipo de dato. Bueno, entonces aquí asignamos matrícula. Pulsamos aceptar. Ok. Matrícula va a tener un ID que va a ser de tipo autonumérico. Esto significa que el sistema va a empezar a contar desde el primer registro que uno guarde automáticamente, sin necesidad de que uno escriba el número 1, el sistema lo va a escribir automáticamente. Si guardamos un segundo registro va a ser el número 2, si guardamos un tercer registro el número 3 y así sucesivamente. Bueno, aquí vamos a almacenar el número de cuenta. Número de cuenta. Número de cuenta lo vamos a dejar de tipo número. Ahí lo tenemos.
Bueno, número de cuenta, ahí lo tenemos. Nombre del alumno. Va a ser de tipo texto y va a tener 50 de tamaño. Y también vamos a agregar el nombre de la clase. Ok. Tenemos 4 campos. Tenemos un ID, número de cuenta, nombre del alumno, nombre de la clase. Ok. Bueno, entonces vamos a diseño, ver, vista hoja de datos. Primero debe guardar la tabla. ¿Desea guardarla ahora? Pulsamos que sí. Ok, ahí tenemos ya listo para guardar los registros que van a ir en la tabla matrícula. Ya tenemos lo que es 4 tablas. Tenemos la tabla alumnos. Tenemos, bueno, en la tabla alumnos se va a ingresar información acerca del alumno que está estudiando, ya sea en un determinado colegio o una determinada universidad. Tenemos la tabla catedrático. En la tabla catedráticos se va a almacenar la información del catedrático que imparte las clases en dicho colegio u universidad. En la tabla clases, se va a ingresar información de la clase. Va a estar relacionada también con el nombre del catedrático, con el catedrático que imparte esa clase. Y también la tabla matrícula. Bueno, en la tabla matrícula vamos a encontrar información de la persona que se ha matriculado. Bueno, entonces ya tenemos lo que es las 4 tablas con las que estaremos trabajando.